Bueno, buenas tardes. Hemos esperado unos minutos para ver si terminaba de llegar gente y no molestar luego. Pues nada, estamos hoy para hablar de todas las facetas que hasta ahora hemos tratado de Velázquez Bosco. Hoy hemos hablado fundamentalmente de Madrid, hemos visto también las intervenciones en patrimonio, fundamentalmente en Córdoba, eso le hemos dedicado también unas sesiones muy interesantes, pero hoy esta sesión me apetecía mucho plantearla porque vamos a hablar de un Velázquez Bosco que sale de Madrid y que tiene un conjunto arquitectónico interesantísimo y bastante desconocido, y gracias a muchas acciones, Miguel Ángel Valdellou y las vuestras del colegio, pues recuperado, esperemos, porque tampoco he estado a ver qué pasa con él, un conjunto impresionante en Guadalajara. Entonces, este es el objeto de esta conferencia, muy bien caracterizada, aparte de las demás, sobre este patrimonio tan importante, ¿no? Y contamos para ello con, pues yo creo que con la figura que mejor lo conoce y que lo ha estado defendiendo, visitando y estudiando sobre él durante muchos años, ¿no? Que es Javier Herce, que es arquitecto, se dedica al ejercicio profesional como arquitecto. De hecho, es el presidente de la demarcación de Guadalajara, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, y es muchas más cosas, ¿no? Pero también quiero destacar que eres miembro del Docomomo, porque también te ha interesado mucho en tus investigaciones y tus estudios la arquitectura industrial y la arquitectura moderna, compatiblemente con lo de Velázquez Bosco, ¿no? Y entonces pues es miembro del Docomomo, de una de las secciones del Docomomo, que para los que no sepan lo que es, pues es una asociación o institución muy importante de defensa, documentación del movimiento moderno, o sea, de la arquitectura moderna, y que verdaderamente eso es una cosa muy de agradecer a todos los que estáis ahí, porque si la arquitectura de Velázquez Bosco muchas veces, pues en fin, tiene problemas de entendimiento, de valoración, como tú mismo hoy lo vas a decir, pues qué vamos a decir de la arquitectura moderna, ¿no? Que realmente, que además de ser muy frágil en su forma y en su concepción ante cualquier alteración, pues es que tiene una falta de valoración mucho más grande, ¿no? Es muy próxima a nosotros y en fin, y ahí hacéis en el Docomomo una labor interesantísima. Y entonces, pues cuando organizamos esto, pusimos el título así un poco, quizá como militante, o programático, mejor dicho, de vindicación de la arquitectura de Velázquez Bosco en Guadalajara. Sí, es una vindicación, por esto que he dicho antes. Llevas, pues desde trabajando en ello, desde el Colegio de Arquitectos, que ha hecho muchísimo, por sucesivamente pues también ir propiciando las declaraciones patrimoniales y demás, prácticamente desde que Miguel Ángel Valdellou pues organizó la exposición que tantas veces hemos citado aquí. O sea que hoy contamos con los dos un poco artífices, Miguel Ángel Valdellou, con el que tú has trabajado, por cierto, Miguel Ángel Valdellou y Javier Herce. Ya me he excedido un poco en la presentación y te he quitado, me parece que 3 minutos y medio. Así que perdona y nada, haz esa vindicación que falta hacer. Gracias. Bueno, ¿se me oye? Creo que sí. Buenas tardes, Javier, y muchas gracias por tus inmerecidas palabras. Yo debo reconocer que, bueno, primero agradecer al Ayuntamiento de Madrid, viniendo de Guadalajara, esta invitación a reivindicar la arquitectura de Velázquez Bosco en Guadalajara y especialmente al área de cultura, a Javier y a Miguel Lasso, que me propuso, y sobre todo a Miguel Ángel Valdellou, porque probablemente yo no estaría aquí en este momento, ni hubiera sido un arquitecto de Guadalajara, de no haber sido por Miguel Ángel. Yo no tenía hace 35 años ninguna vinculación con Guadalajara. Y acabé allí convencido por Miguel Ángel Valdellou, que en ese momento había recibido un encargo de trabajar en una investigación que se convirtió en un libro que era Tradición y Cambio en la Arquitectura de Guadalajara. Un libro que está agotado,
que es de rigurosa consulta en Guadalajara y que estamos tratando de reeditar desde el colegio. Terminados los agradecimientos, quiero expresar los riesgos. Yo no pertenezco al mundo académico, yo soy un arquitecto del ámbito profesional. Cuando digo que soy presidente del Colegio de Arquitectos, créanme, es parecido a ser presidente de una comunidad de propietarios. Esta es una profesión que ha sufrido mucho, que muchas veces es tan mal entendida, que sufre invasiones por muchas partes, y por eso Velázquez Bosco es, entre otras cosas, un arquitecto espectacular, porque tiene una clienta espectacular, y recibimos un testigo y un deber allá por 1989-90, cuando Miguel Ángel Valdellow rescató del olvido y de ciertas críticas que ahora repasaremos una figura tan significativa como Ricardo Velázquez Bosco que estamos viendo en este ciclo de conferencias. Yo no entendía en ese momento esa necesidad de reivindicación, lo he ido entendiendo con los años y he ido extrañándome con los años de ciertas críticas. Y debo decir que he ido extrañándome de décadas y décadas sin apenas bibliografía sobre Velázquez Bosco, que hace los edificios que vamos a ver en esta hora en una ciudad que en 1887 tenía 11.000 habitantes. O sea, era una capital de provincia con enormes carencias, muy pequeña, sin apenas dotaciones, sin apenas edificios institucionales, que tuvo que aprovechar como pudo los edificios religiosos que tenía para instalar las instituciones propias de una capital de provincia, y que además no contaba con la fuerza que tiene el clero y la Iglesia, porque Sigüenza es la capital eclesiástica de la diócesis de Guadalajara. Una Sigüenza que en estos momentos tiene unos 4.000 habitantes. Quiero decir, si quieren hacerse una idea de cómo era la Guadalajara de 1800 y pico, casi podrían hacer una extrapolación a lo que prácticamente es Sigüenza. Y en esa ciudad tan pequeña se aborda la ingente tarea que lleva a cabo Ricardo Velázquez Bosco con la duquesa de Sevillano, con su clienta. Y bueno, agradecer, y en este caso, esta ocasión, porque me ha enfrentado y me ha hecho estudiar y me ha hecho ponerme enfrente a generaciones de profesores y a segundas generaciones de profesores. Quiero decir, yo me considero discípulo de Miguel Ángel, he sido alumno de Javier Ruiz Cabrero allá por 1979-80, y mi hijo ha sido alumno de Javier Mosteiro en el máster. Por lo tanto, dos generaciones en las que un alumno de hace 35 años, digamos, de alguna manera, se examina de nuevo con sus profesores, porque en una conferencia que nos dio Miguel Ángel Valdellow hace 2 años, nos preguntó: ¿habéis hecho los deberes? En cuanto a Velázquez Bosco, ¿habéis hecho los deberes? Y un poco parafraseando a lo que denomina cultura fácil o cultura del ocio, el director del Observatorio Astronómico Nacional, claro, habíamos hecho láminas, habíamos hecho conciertos, habíamos hecho actividades culturales para difundir la figura de Velázquez Bosco en Guadalajara, para que la gente lo conociera, pero realmente las lagunas documentales, las tremendas lagunas documentales, estaban ahí en 1988-89 y en su mayoría siguen ahí. De tal manera que era una complicada tarea desmentir aquellas acusaciones que no estaban muy bien fundamentadas y eran sospechosas, pero que no podíamos rebatir con testimonios y con hechos. Por lo tanto, debo reconocer que trabajar sobre la obra de Velázquez Bosco en Guadalajara todavía hoy produce una cierta angustia, en el sentido de ver unos edificios de una monumentalidad fuera de toda duda, pero de los que no hay documentos ni testimonios de cómo es posible que eso se hubiese construido en la ciudad. Bien. Como decía, lo que ha hecho el Colegio de Arquitectos en estos años, aparte de contribuir a la edición del libro Tradición y Cambio y hacer una edición de unas láminas muy conocidas en todos los organismos oficiales de Guadalajara, que se realizaron por iniciativa de Miguel Ángel con alumnos de la Escuela de Arquitectura y que formaron parte de la exposición que se ha citado muchas veces del Ministerio de Cultura,
aparte de esa tarea, lo que hemos realizado con distintas asociaciones culturales de Guadalajara es organizar actividades simplemente para conocer estos edificios, porque muchos pertenecen, digamos, al ámbito de instituciones educativas o a la Fundación de San Diego de Alcalá, y por lo tanto, digamos, es sorprendente como en una ciudad que en este momento tiene unos 80 o 90.000 habitantes, mucha gente no conoce su patrimonio desde dentro, quiero decir, lo conoce de una manera periférica y superficial. Y bueno, pues hechos estos preliminares, como les he comentado, hoy vamos a ocuparnos de Guadalajara. Guadalajara dista de Madrid 57 kilómetros. Si utilizamos para medir el tiempo, les puedo asegurar que desde Guadalajara al semáforo de Avenida de América se tarda lo mismo que del semáforo de Avenida de América a este lugar. Pero, sin embargo, son dos mundos distintos. Para que se hagan una idea, el trabajo que hizo Ricardo Velázquez Bosco en Guadalajara con la duquesa de Sevillano, con una caudalada duquesa, lo hizo, como les decía, en una ciudad que en 1887 tenía 11.200 habitantes y en 1920 tenía 13.600 habitantes. Esas variaciones en muchos casos se debían a la instalación de establecimientos militares. Piensen que en este momento, Madrid tiene 827 habitantes por kilómetro cuadrado y, por lo tanto, una proporción de contribuyentes directamente proporcional a los 827 habitantes por kilómetro cuadrado, y Castilla-La Mancha y Castilla-León ahora mismo están en 27 habitantes por kilómetro cuadrado. Gran parte de Guadalajara tiene 2 habitantes por kilómetro cuadrado y, por tanto, es un desierto demográfico. Quizás eso incida en el estado de cosas en que nos encontramos el poblado de Villaflores, que verán dentro de unos momentos, antes de sus obras de restauración. Bien, como les decía, cuando yo llego a Guadalajara en 1989 y de la mano de Miguel Ángel Valdellou tomo conocimiento de la obra de Ricardo Velázquez Bosco, no podía imaginar que algunos autores, en 1914, Diges, o en 1940, prestigioso defensor del patrimonio cultural alcarreño como Laína Serrano, iban a dedicar a este arquitecto unas críticas sorprendentemente negativas, sorprendentemente explícitas, que nos dejaban en una situación de inquietud. En concreto, y en este año que se está celebrando también en Guadalajara el centenario de Ricardo Velázquez Bosco, creo que nadie se atreve a pronunciar allí estas frases que les voy a leer. Este edificio, objeto actualmente de reparación, aunque paralizada, es de advertir que, no obstante ser el director de las obras un arquitecto de fama, ha permitido que se mutile la segunda de las puertas mencionadas, pues ha desaparecido de ella todo el frontón triangular, que era elegantísimo. Un sacrilegio. Ayer mismo, Javier Mosteiro, en el texto de esta conferencia, me hacía un comentario. No te vengas arriba, parece que te has venido arriba. Efectivamente, Diges, que era un esforzado trabajador por la conservación del patrimonio, probablemente, presumiblemente mal informado, acusa a Ricardo Velázquez Bosco de una actuación que, por lo que empezamos a saber ahora, se había producido unos años antes. Bien, pero lo malo es que en ese clima, Laína comenta unos años después: frontón y escudo fueron estúpidamente suprimidos por el arquitecto Velázquez a comienzos de este siglo, para abrir un hueco de balcón en arco de medio punto, coronado por triangular frontoncillo y remedado pobremente la decoración de la portada, sin otro resultado que bastardearla y desmocharla, restándole gran parte de carácter. Llevamos una serie de conferencias sobre Ricardo Velázquez Bosco, y ya en 1989 Miguel Ángel Valdellou intuía que este comportamiento no era en modo alguno propio de Ricardo Velázquez Bosco, que curiosamente había sido elogiado y alabado por su trabajo en Huelva y en Córdoba, y la prensa de Huelva y la prensa de Córdoba se habían hecho eco de su discreción y de su
y de su prudencia. Por eso el orden en que vamos a mostrar las diapositivas tiene que ver con la historia crítica y no con la cronología, para ir viendo un poco por qué era importante el título de Vindicación de la obra en Guadalajara y por qué era muy importante en aquel momento el trabajo de Miguel Ángel Badelló en 1989 para recuperar la figura de Ricardo Velázquez en Guadalajara. En una época, además, en la que yo no recuerdo, como alumno de la Escuela de Arquitectura, que la arquitectura ecléctica se valorase, digamos, especialmente o se entrase a analizar, digamos, con la finura de juicio que yo escuchaba a Miguel Ángel en muchas ocasiones. Es decir, los alumnos de la escuela, que salíamos de la Escuela de Arquitectura, de los que Miguel Ángel tiene unos cuantos discípulos en Guadalajara, abordábamos el tema de la arquitectura ecléctica como una arquitectura complicada de analizar y muy característica de un periodo y sobre todo previa a un fenómeno que a lo mejor nos interesaba más. Bien, continuamos con este juicio crítico y será a partir de 1978 con unas publicaciones sobre la geografía urbana de Guadalajara cuando se empiece a tratar un poquito la figura más que del arquitecto de su clienta, de la condesa de Sevillano. En ese momento una de las fortunas mayores de España. Condesa de Sevillano es el título que utilizamos para referirnos a su relación con Guadalajara. Perdón, Condesa de la Vega del Pozo, porque ella es duquesa de Sevillano, una mujer soltera que acumula en su persona numerosos títulos nobiliarios adquiridos por su familia paterna y su familia materna muy rápidamente y sobre todo por una gran fortuna que se forja seguramente entre el periodo que va de la Guerra de la Independencia a su fallecimiento sin herederos y que ella invierte en espectaculares obras de beneficencia. Bien, como hemos comentado, esta restauración del Instituto de Segunda Enseñanza que vamos a ver a continuación, en este mapa lo vamos a ubicar. Si se fijan, este es el tamaño de Guadalajara en 1912. Es una ciudad muy pequeña, situada, orientada en una ladera a norte, lo cual, además de su situación entre dos barrancos, como ven, tiene forma triangular, dificulta de una manera sustancial su crecimiento y dificulta también la aproximación razonable de las infraestructuras. La estación de ferrocarril está muy alejada, la estación de ferrocarril de MZ está muy alejada del centro de la ciudad y realmente la ciudad va a poder crecer no de manera concéntrica, sino de manera en cuña, como una cuña que se expande. Entonces, en azul tenemos las intervenciones de obra nueva de Ricardo Velázquez Bosco. Abajo de la imagen, abajo a la derecha, tenemos lo que es su panteón y el complejo de adoratrices. Fíjense en comparación con el tamaño de la ciudad, el tamaño de la intervención. En rojo tenemos las actuaciones de rehabilitación, en el centro de la imagen la pequeña capilla de Luis de Lucena y junto a los tres rectángulos malvas lo que es la intervención en el instituto, en el Palacio y luego Convento de la Piedad, convertido en Instituto de Enseñanza Media de Guadalajara. Y en morado, que es el color institucional, digamos, de la ciudad, arriba tenemos el Palacio del Infantado, a los dos lados, por encima, las academias militares que transformaron, las academias de ingenieros que transformaron mucho la historia de la ciudad en este periodo, finales del siglo XIX y principios del XX, hasta su marcha. Y más abajo, junto al Parque de la Ciudad y más próximo al Panteón y Asilos, lo que fue la Intendencia de Ingeniería, los talleres del Centro de Ingenieros de los militares que aprovecharon otra preexistencia, el Fuerte de San Francisco. Bien, hecha esta pequeña introducción de la ciudad para ver un poco la escala de las intervenciones en relación con la escala de la ciudad, nos encontramos con este plano un poquito anterior al que les he mostrado, en el que se puede ver la riqueza patrimonial de Guadalajara antes de una serie de intervenciones desafortunadas que mermaron el patrimonio arquitectónico de la misma. Si ven
en la imagen podemos ver la estructura del Palacio del Infantado, no aislado como se encuentra en este momento si visitan la ciudad, sino en una plaza cerrada y flanqueado por una iglesia de Santiago que se encontraba junto a la Plaza Mayor. Y a la derecha del mismo nos encontramos el convento de Santa Clara y lo que sería más tarde el instituto, el convento de la Piedad, separados por una estrecha calle cuyo ensanchamiento produjo numerosos destrozos en el patrimonio de ambos conventos. De hecho, del convento de Santa Clara no queda nada, ahí se encuentra el edificio de correos y solo permanece la iglesia, y del convento de la Piedad, que si acertasen a leer verían que pone cárcel, instituto y museo, porque tras la desamortización se dedicó a esas tres funciones de forma prácticamente simultánea. Se perdió el ábside, las construcciones menores de la calle, y en esa situación de decrepitud se encontró Ricardo Velázquez Bosco en el año 1902 para rehabilitarlo y aportarle dignidad, digamos, a lo que sería el Instituto Único de Enseñanza Secundaria de Guadalajara hasta 1970, en que se amplían las instalaciones educativas de la ciudad. En este momento sigue siendo Instituto de Segunda Enseñanza, como van ustedes a poder ver. Bien, todas las imágenes históricas que van a ver de los años 30 pertenecen al archivo Camarillo. Julián Camarillo fue un fotógrafo muy conocido en Guadalajara y nos brinda testimonio de esa época con sus imágenes guardadas, depositadas en el archivo de Diputación de Guadalajara. Bien, este es el Instituto General y Técnico. En la bibliografía sobre el instituto va cambiando de nombre con las sucesivas reformas educativas y por eso a veces puede prestarse a confusión. En este momento, a día de hoy, todavía imparte clase y tiene 500 alumnos, 40 profesores, y fue objeto de desamortización porque en el momento de la desamortización solo contaba con menos de 12 monjas y se encontraba en un avanzado estado de deterioro. Porque las monjas, digamos, con mayores dotes, las que podían dedicar su dinero familiar a la restauración del palacio, no se encontraban ya en él, y porque el convento había sido muy dañado en la guerra de sucesión y en la guerra de la independencia. Bien. En 1902, Ricardo Velázquez Bosco lee la memoria de reparación del palacio, pero en la década anterior, cuando se había producido esa mezcla nociva de usos, de museo, por una parte, museo provincial, de cárcel provincial y de instituto, se produjo el hecho que pueden ver en la secuencia de imágenes por el que, digamos, en un determinado momento se responsabilizó a Ricardo Velázquez Bosco cuando, lo que hemos podido verificar a través de la documentación fotográfica consultada, estas actuaciones tuvieron lugar bastantes años antes. Lo que Ricardo Velázquez Bosco hizo fue dignificar este hueco que había sustituido al frontón demolido, indebidamente demolido en su momento. Pero lo que están demostrando las intervenciones de restauración recientes es que, como presuponía Miguel Ángel Valdello en 1989 y todos los que hemos seguido un poco la estela de la manera de trabajar de Ricardo Velázquez Bosco, sus intervenciones fueron realmente mucho más respetuosas en el palacio. Bien. De la poca documentación que tenemos en este momento de época, tenemos esta pequeña sección que ven en la parte superior de Luis Vegas, que fue el continuador de Ricardo Velázquez Bosco en el edificio. Velázquez Bosco intervino entre 1902 y 1906 en una primera fase en la que vuelven las clases al instituto y luego hasta 1915 en el que continúan realizándose obras a pesar de que el instituto ya ha entrado en servicio. Bien, lo que podemos ver en este momento es que la última restauración es que esa zapata que ven en la parte inferior de detalle es una foto tomada en andamio hace unos días. Es una intervención de Ricardo Velázquez Bosco en 1902. Quiere decir, su trabajo fue realmente mucho más minucioso y mucho más cuidadoso de lo que las críticas de su contemporáneo Dijes y de la INA, seguramente arrastrando una información algo tendenciosa sobre él,
se había realizado. Ricardo Velázquez Bosco realmente lo que hace es convertir un depauperado convento, museo, y tratar de resolver la cicatriz que había generado el ensanchamiento de la calle Santa Clara, hoy Teniente Figueroa, con esa verja, resolviendo los desniveles existentes y levantando este elemento, esta pequeña fachada en la que concentra, digamos, toda la decoración y toda la iconografía del instituto, alejándose de lo que eran las preexistencias monumentales del instituto. En el patio que hemos visto un poquito antes, en el patio que hemos visto aquí, realmente él actúa con bastante discreción. Hay una puerta en el lado derecho que no tiene ningún tipo de decoración, y toda la decoración, todo el trabajo de decoración, de ornamentación de las fachadas se produce para restituir y para devolver un poquito de dignidad a ese hueco que unos 20 o 25 años antes de su intervención se había producido destrozando ese frontón que se atribuye a Lorenzo Vázquez. Pues bien, este es el estado actual del instituto, que sigue operando a día de hoy con su azulejería en el patio, que ha demostrado su eficacia como revestimiento en generación tras generación, el estado de las aulas, y cómo en alguna clase en la que había restos de artesonados que desaparecieron, al menos se conservaron las estructuras o se restauraron las estructuras de soporte de los propios artesonados. De tal manera que podemos decir que en este caso Ricardo Velázquez Bosco hizo una labor de contención que alaban los restauradores actuales y que realmente ha estado muy por encima de muchas otras intervenciones que se han realizado en el edificio a lo largo de todos estos años de función docente. Una de las características de las obras de Velázquez Bosco en Guadalajara, de dos de ellas, es su conversión a la función docente, que es una actuación que castiga mucho a los edificios. Realmente un edificio como convento convertido en colegio sufre realmente físicamente muchísimo. Bien, el siguiente edificio que vamos a ver es una capillita muy pequeña que Ricardo Velázquez Bosco rehabilitó hacia 1914, que es la Capilla Luis de Lucena, que estaba vinculada a la iglesia de San Miguel desaparecida. Este es el estado en que se encuentra la capilla mudéjar Ricardo Velázquez Bosco en el momento de la restauración, y esta es una imagen del año 1930. Es una actuación puntual, muy pequeñita. Realmente este es el estado en que se encuentra actualmente, pero se utilizó como almacén de la Comisión Provincial de Monumentos, y creo que, aparte de sus frescos atribuidos hasta hace poco tiempo a Rómulo Cincinnato y de la peculiaridad de su fachada, una de las cosas que nos importa es que ahí se ubicaron los restos mudéjares de algunas capillas desaparecidas, como la Capilla de los Orozco, que pudieron influir en Ricardo Velázquez Bosco a la hora de llevar a cabo otras intervenciones en la ciudad. La función de almacén, la función de pequeño almacén, de pequeño museo de esos restos de capillas desaparecidas se ha mantenido hasta nuestros días, y este es el estado que presenta después de las últimas rehabilitaciones de este siglo. Bien, continuamos y ya entramos de lleno en el trabajo que Ricardo Velázquez Bosco realizó en Guadalajara para la duquesa de Sevillano. Lo primero que vamos a tratar es la reforma y ampliación del palacio. Como hemos dicho, la duquesa está vinculada a Guadalajara por razones familiares, por vínculos familiares. En Guadalajara se casaron sus padres y allí fue enterrado, en este palacio, en la capilla de San Sebastián, fue enterrado su padre tras su prematura muerte en Francia. Es un palacio del siglo XVII, en el centro de la ciudad, estaba en ese cuadrante de la ciudad histórica que les he mostrado al principio, y realmente lo que hace Ricardo Velázquez Bosco es modificar, ampliar sustancialmente la superficie original del palacio, un palacio típico centrado en torno a un patio, para realizar una serie de pabellones volcados a este jardín del que no queda realmente en este momento nada y que podemos ver en la planta de arriba. Si se fijan, hay
un camino de acceso desde lo que sería ya a partir de ese momento el camino de la carretera de Madrid, una rotonda, un primer jardín, digamos, de carácter más informal y un segundo jardín más geométrico de mayor frondosidad, con unos cedros del Líbano que se recuerdan en las noticias de la época del palacio, que rodea realmente el edificio. En este sentido, me gustaría recordar que el padre de la duquesa muere sin cumplir los 50 años por un problema de salud, de tuberculosis, y también su abuelo, que ha combatido en las guerras napoleónicas, muere también a la edad de 48 años por una circunstancia parecida. En las descripciones de los estudiosos que han realizado un poco la lectura de la labor de la duquesa de Sevillano, hay ciertas referencias a esa obsesión sobre la insalubridad o el carácter, digamos, poco beneficioso para la salud de sus palacios madrileños, que fueron luego derribados como consecuencia de la apertura de la Gran Vía. Entonces, la duquesa con este palacio tiene una estrecha relación por diversos motivos. El primero porque su padre, que muere en Francia, tomando las aguas en los balnearios del sur de Francia, costumbre que era tradicional. No olvidemos que la duquesa de Sevillano se apellida Desmessiers y tiene origen franco-belga, aunque llevaba mucho tiempo, su familia llevaba mucho tiempo afincado en España. Ese fallecimiento de su padre tiene lugar siendo ella niña y además acompañado en el tiempo del fallecimiento de su hermana primogénica. El segundo sería cuando ella en un determinado momento decide hacer unas grandes inversiones en la ciudad de Guadalajara a partir de 1887, siendo nombrada hija adoptiva en el año 1888 y que le va a obligar durante muchísimos años, porque sus obras en Guadalajara tienen una duración larguísima en el tiempo, a hacer visitas periódicas a la ciudad. Y el tercero tendría que ver con los hechos que tienen lugar a partir de 1904, en que el derribo de sus dos palacios en las proximidades de la Gran Vía, el de Caballero de Gracia, heredado por vía paterna, y el de la calle Jacome-Trezo, le obligan a hacer un traslado de sus bienes y de sus enseres y de su patrimonio a un nuevo destino, como sería el Palacio de Guadalajara. Es curioso porque hay un semanario, Flores y Abejas, que a falta de otros documentos nos ayuda a seguir la historia de la duquesa en Guadalajara, que habla con inquietud, hace un seguimiento con inquietud de las intenciones de la duquesa de no abandonar Madrid y de comprar otras propiedades a los duques de Medinaceli para mantener su residencia principal en Madrid. Y esto vendría a desmentir un poco la cierta noticia o el resquemor que ella adquiere con el ayuntamiento por el motivo de la expropiación de sus palacios con la apertura de la Gran Vía. Es decir, indudablemente tuvo que generarle inquietud, pero realmente ella no debió descartar en ningún momento el mantener su residencia en Madrid. Y de hecho, luego veremos la obra de Adoratrices. Es una actuación más o menos en paralelo con lo que todos conocemos en Madrid como el Colegio del Pilar. Pues bien, la última actuación de reforma de este palacio tiene que ver, se lleva a cabo en 1915 y es una modernización que en parte debe tener que ver con razones de salud de la propia duquesa, porque ella muere al año siguiente, en 1916. Entonces, las crónicas nos hablan de la introducción de tecnologías modernas en el Palacio, la luz eléctrica, el ascensor y una serie de mejoras que probablemente tendrían que ver con un debilitamiento de su salud, porque las crónicas que todos hemos utilizado para describir este palacio proceden de un médico, no proceden de una vida social que ella llevase de manera, digamos, pública en Guadalajara. Mantiene su carácter reservado y realmente los alojados en este palacio, las estancias para invitados en este palacio, eran más bien para personas relacionadas con el clero de Guadalajara, con quien mantenía siempre una estrecha relación. Fallecida la duquesa, como hemos dicho, es Luis Bahía, su administrador,
quien se ocupa de la organización y del reparto del testamento. Ella muere sin herederos y su cuantiosa fortuna fue repartida en 8 lotes que adquirieron familiares de segundo orden. Este palacio fue adquirido por la familia de Casa Valdés en 1920 por herencia. En 1961 se vendió para la Orden de los Maristas para convertirse en colegio. Lo que podemos observar, el estado actual responde al estado de conservación del palacio convertido en colegio desde esa fecha. Hemos de decir que entre su adquisición por herencia y su conversión en colegio, el edificio padeció bastante durante los años de la Guerra Civil. Bien, en este caso, estas son las fachadas que darían al jardín hoy desaparecido, y este es el oratorio de San Sebastián, donde había sido enterrado el padre de la duquesa, y hoy cerrado al público porque forma parte de las instalaciones del colegio. Desde el punto de vista, digamos, de la vida religiosa de Guadalajara, el oratorio era una institución importante porque se relacionaba con un problema de cólera que había arrasado la ciudad y que en un determinado momento, por la intercesión de el santo San Sebastián al que estaba dedicado este oratorio, la ciudad, digamos, había recuperado la normalidad. Por lo tanto, no era una cuestión baladí el hecho de que el oratorio estuviese abierto al público o cerrado al público en ese momento, cuando además sirvió durante muchos años de lugar de enterramiento del padre de la duquesa. Pues bien, esta imagen recoge un poco los restos del naufragio, podríamos decir, de lo que realmente ha llegado a nuestros días tras muchos años de dedicación escolar en el palacio. Parece que se repite la historia de que Guadalajara tiene que reutilizar sus edificios de mayor prestigio para usos que realmente muchas veces entran en conflicto con la nobleza del edificio, sin que ello nos pueda mover a entrar en una dinámica de culpabilidades. Realmente es una ciudad dotada de pocos medios. En este momento, en los años 60, en que este colegio entra en funcionamiento, la ciudad apenas tiene 25 o 26.000 habitantes. Realmente su crecimiento es mucho más reciente. Pero esta imagen también nos habla de la calidad como arquitecto de Velázquez Bosco en la elección de materiales. Quiero decir, cuando vemos sus edificios, no solo digamos, nos llama la atención su iconografía, sino el cuidado con el que elige cualquier tipo de material, la dedicación que presta a los suelos de tarima, la elección, como se hablaba hace unos días, digamos, de los últimos avances en lo que podría ser la arquitectura del hierro, en la adquisición, digamos, de estas barandillas que se repiten en más de uno de sus edificios. Este modelo de barandilla me lo encontré hace unos días, no hace mucho, en una de las escaleras del Ministerio de Agricultura, y había tomado esta foto hacía poco tiempo y bueno, pues la memoria me hizo ver. Imagínense que estos suelos han soportado desde el año 60, estamos hablando de unos 60 años de clases y se mantienen. Que sí, hay que reconocer que estas son las zonas de menor uso, y también hay que tener en cuenta otra cuestión no menos importante, y es que en el año 60 se le encarga a Cecilio Sánchez Robles la reconversión del palacio en colegio. Cecilio Sánchez Robles es un arquitecto prestigioso, tiene obras en Madrid como la iglesia del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, en Conde de Peñalver, pero realmente Cecilio es un arquitecto más próximo a la arquitectura lecorbuseriana que un experto en rehabilitación de edificios. Y realmente él, en los planos depositados en el archivo del Colegio de Arquitectos de Guadalajara, recibe el encargo de una transformación importantísima, completa, del edificio para convertir lo que es un palacio de una señora sola con su servidumbre en una institución escolar.
Por lo tanto, quiero decir, las consecuencias son inevitablemente las que son. Pero bueno, como en esta charla vamos de lo más negativo a lo más positivo, porque de lo que pretendemos hablar es de la fortuna crítica de Ricardo Velázquez Bosco, pasamos ya a aquellos edificios que se han conservado en el mejor estado. Bien, esta es una imagen muy reciente del Panteón de la Duquesa, que se construye por expreso deseo de su padre al fallecer y que la Duquesa lleva a término en una parte alejada junto al parque, junto a la Fuente de la Niña, que es esa zona arbolada que ven ustedes a continuación, y que construye antes de que se lleve a cabo lo que será el Panteón, el Colegio de Adoratrices y la iglesia de Santa María Micaela. Bien. Como pueden ver, no repara en medios. Necesita permiso eclesiástico para levantar este edificio fuera de un camposanto, fuera del camposanto de Guadalajara, un camposanto que además en Guadalajara contaba con panteones de cierto prestigio. Este edificio, este solar, está en el lado opuesto de la ciudad y para ello la Duquesa adquiere una enorme finca. Estas son imágenes del momento de la construcción. La construcción se dilató muchísimos años y podríamos pensar que de alguna manera la Duquesa no quiere acabar su propio panteón por alguna razón que le hace pensar que en el momento que esté terminado su suerte puede cambiar. Bien. Apelando un poco a lo que hablábamos antes de la historia del dibujo en los últimos años, en los estudios de arquitectura, fíjense que en el año 1988-89 Miguel Ángel y el Colegio de Arquitectos de Guadalajara recurren a alumnos de la Escuela de Arquitectura, tal y como había sucedido en el siglo pasado, para el levantamiento de los monumentos históricos de España. Quiero decir, estos dibujos fueron realizados por alumnos de la Escuela de Arquitectura, en concreto esta sección, para documentar estos edificios. Y por lo tanto se apeló al trabajo a mano y al perdido oficio del dibujo en los estudios de arquitectura. Bueno, y si no perdido, digamos, al debilitado el dibujo. Bien, y esta es la obra. Realmente la singularidad y admiración que producía en los guadalajareños esta opulencia y esta riqueza material en el Panteón llevó a algunos personajes a hablar de este edificio como una atracción turística ya en Guadalajara. Estamos hablando de 1915, o sea, ellos ya piensan que Guadalajara se va a nutrir de una atracción turística, y lo hablan expresamente, no digamos, están obviando que la función real de este edificio es acoger a los féretros de la familia de su promotora. Bien, Miguel Ángel documenta ya en su momento las influencias bizantinas evidentes y la labor que realizan profesionales extranjeros que vienen a Guadalajara para poder llevar a cabo ese trabajo. Observen, no sé si se han dado cuenta en la asepsia monocromática de las fachadas del edificio por el exterior, cosa que no es habitual en Velázquez, que utiliza el color en sus fachadas con frecuencia, y sin embargo la profunda impresión que podía causar al entrar y contemplar este interior. Y abajo, como pueden ver, la cripta con el sepulcro, realizado por Ángel García Díaz, un escultor y colaborador muy frecuente de Velázquez Bosco, que luego trabajará con Palacios y que interviene enormemente en este edificio, llegando a tener, creo, si no es incorrecto lo que leía, hasta 130 operarios trabajando en las obras escultóricas de este edificio, y que después de la guerra y a la llegada del racionalismo se arruina. Bueno, importante también en las crónicas de la época y en las descripciones del edificio, esta bóveda que separa lo que es el mausoleo, la parte superior, la parte visible, con la parte de la cripta, porque esta bóveda plana
resuelta magistralmente arriba con estos mosaicos y esa plementería de vidrio, lo que hace es hacer un doble juego con la luz. Cuando este edificio recibe la luz desde arriba, una luz lechosa y muy tenue ilumina lo que es, digamos, la cripta. Pero también se produce un efecto ascendente cuando es la luz artificial de la cripta la que asciende, creando un efecto espectacular, un poco fantasmagórico, en lo que es el espacio de los visitantes, porque la luz hace un doble trabajo, para arriba y para abajo. Tanto es así que las lámparas de la cripta tienen más bombillas iluminando hacia arriba que iluminando realmente a lo que sería el túmulo central, la escultura central. Y complementando ese fervor religioso o ese sentimiento religioso tan característico de la duquesa en ese preciso momento y con una mentalidad de ese preciso clero, el poder terrenal, en el fondo también la corona ducal y la cruz presidiendo prácticamente todo el paisaje de Guadalajara, porque durante mucho tiempo este ha sido uno de los edificios más elevados de Guadalajara. La magnífica resolución del remate, la magnífica construcción de todos los elementos, estén a la altura que estén realmente, porque esta foto solo es posible con medios actuales, realmente nos demuestra el gran hacer constructivo de Ricardo Velázquez Bosco y de su asesor, su ayudante Benito Ramón Cura en Guadalajara, que debió ayudarle en las obras de Ricardo en Guadalajara. Hay una peculiaridad en Guadalajara y una cuestión que me parece importante también señalar, y es que su distancia a Madrid generó una cosa que se llamaba el guadalajarismo, y es que los profesionales de Madrid podían impartir clase o operar como médicos o venir a una dirección de obra a una ciudad a la que se podía ir y venir en el día, aprovechando la compañía de ferrocarriles MZA. MZA, de la que era gran accionista la duquesa de Sevillano y que tenía conexiones Madrid, Zaragoza, Alicante con las canteras de Novelda, que son las que suministraron la piedra de este monumento. No solo el Panteón, sino que, como estábamos comentando al principio, el trabajo de cerrajería de las vallas monumentales que rodean el conjunto son, como pueden ver, muy llamativas. En el texto se habla, la valla que tiene en la parte superior separa la espalda del monumento con lo que será la fundación de adoratrices, y lo que ven abajo es la imagen, digamos, de la fachada urbana del Paseo de San Roque, el paseo tradicional de las gentes de Guadalajara, que en el plan de 1982 pensaban trasladarse de sitio y que, bueno, pues gracias a la intervención de una serie de personas quedó paralizada. Bien. En esa misma época, en 1887, Velázquez desarrolla para la duquesa de Sevillano este complejo, el poblado de Villaflores, que está en Irepa, en una pedanía de Guadalajara, y que, a pesar de tener declaración de Vic, llegó a un estado de deterioro lamentable. Esta es la imagen aérea del poblado. Como pueden ver, se encuentra en este momento en estado de restauración y tiene dos proyectos simultáneos de restauración. Pueden ver arriba la Casa Grande, que es un edificio de propiedad privada en este momento, que ha sido objeto de restauración, la pieza rectangular que ven en la parte superior, y luego todo lo demás, las viviendas, el palomar, la capilla y las dependencias agropecuarias, que son de titularidad municipal y que también están siendo objeto de restauración por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz. Esta es una imagen muy reciente de este verano y se pueden ver las obras de restauración. Y para ver el estado original del edificio, de los edificios, volvemos a apelar al fondo camarillo, en el que podemos ver las imágenes de los años 20 y 30 del poblado. Bien, sobre este poblado me gustaría comentar dos cosas peculiares. La primera es que
normalmente en una instalación de carácter agropecuario, lo normal es que el propietario de la finca tuviera una parte de residencia para él. Probablemente uno de los factores de la mala fortuna de este poblado es que realmente la duquesa nunca pensó en tener en este poblado una residencia. Realmente este poblado estaba muy cerca de la ciudad de Guadalajara y ella había rehabilitado su palacio. Por lo tanto, realmente la función, digamos, representativa del conjunto quedaba encomendada a un elemento tan singular como era el gigantesco palomar que se construyó y que domina el paisaje en este momento, no solo de esta zona de la campiña de Guadalajara, sino del reciente desarrollo urbanístico de Lleves en torno a la estación que pueden ver en la imagen de la derecha. Con lo cual, digamos, este complejo ha adquirido un protagonismo que no tenía en su momento original. Pero es que además, si observan en la parte superior, la dispersión de los edificios no es la característica de un poblado agropecuario en el que la arquitectura se compacta por economía de medios para facilitar las tareas agrícolas, sino que podemos pensar que hay una componente simbólica o de otra característica que está detrás del proyecto, porque evidentemente este era un proyecto que debía llevar aparejado unas obras de urbanización muchísimo más complejas para hacer lugar en este territorio. Territorio, no nos olvidemos, que está a más de 900 metros sobre el nivel del mar en Guadalajara. Es decir, no es un poblado que esté en la zona de la vega del río, sino que está en los páramos altos, a más de 900 metros sobre el nivel del mar y que por lo tanto está sujeto a inclemencias del tiempo. Y bueno, pues este es el estado actual de la zona de bodegas, que ya ha podido ser restaurada, o de la capilla, que está en restauración. Podemos ver un Velázquez Bosco que utiliza unos materiales muy distintos de los que ha empleado en el Panteón y que, sin embargo, resuelve y da lugar a una arquitectura de una dignidad sorprendente, manejando los mismos medios que en ese determinado momento podían estar manejando otros arquitectos de la época, que han llevado a pensar a más de un estudioso local que podía haber también la mano de algún otro arquitecto de la época aquí. Probablemente nunca se puede hacer más arquitectura con menos elementos en este trabajo. Esta es la casa principal, la casa grande, que también ha sido objeto de reparación. Estos son los dibujos de 1989 que se realizaron, las viviendas. Realmente, probablemente estas viviendas, no hay unas viviendas de aparceros tan dignas en ese momento en España. Estas realmente son unas viviendas con una dignidad, con una generosidad de iluminación sorprendente y con una optimización de la planta y del espacio realmente llama la atención. Y este es el monumental palomar que preside todo el conjunto con la sección y que realmente trasciende, un edificio que trasciende a la tradición de palomares que podemos encontrar en otros poblados agrícolas en la zona de Henares, que es una zona curiosamente rica en este tipo de complejos agropecuarios. Y aquí incorporo este plano del proyecto de rehabilitación de Juan de Dios del año 2021, porque debido a la dispersión de las construcciones del poblado, nos permite ver a la misma escala todos los elementos del mismo. Y si se fijan, pueden ver las viviendas, pueden ver la iglesia y pueden ver a la misma escala realmente el tamaño del palomar. Y por tanto, esas insinuaciones que hacemos o que hemos venido haciendo a la simbología, al poder del palomar en comparación con la iglesia, que por cierto estaba construida en un promontorio alejado y un poco elevado, llaman poderosamente la atención. Y luego, como el resto de las construcciones agropecuarias, digamos, la atribución a Velázquez Bosco en este caso, los almacenes, podrían ser, digamos, objeto de una investigación más profunda. Pueden ver abajo también la elegancia de la bodega excavada, de la que hemos visto una imagen, que está junto abajo en la línea inferior, se ve muy pequeñita. Y ya vamos a dar paso
a la última intervención y realmente a la más llamativa y probablemente la de mayor envergadura que realiza la duquesa en Guadalajara. El estigma que ha tenido los asilos y escuela es que es un complejo que se construye probablemente sin un plan claro de a qué se va a destinar. Realmente es un complejo que costó más de 2,5 millones de pesetas de la época, 10 veces más que el Palacio de la Diputación de Guadalajara, que se había construido unos años antes, y que por lo tanto supone probablemente para muchas gentes de Guadalajara una especie de desafío en una ciudad que estaba llena de carencias, a la que había llegado una señora con una fortuna estimada en ese momento en unos 80 millones de pesetas de 1900, propietaria agrícola, pero fundamentalmente accionista de grandes empresas y con parte de su fortuna tanto en España como en Francia. El hecho de invertir 2,5 millones iniciales de 10 millones de reales, 2,5 millones de pesetas, que ya se convirtieron en 3 poco tiempo después en la segunda licitación, la que realmente se llevó a término, probablemente está en esa especie de sensación de incomprensión de muchas gentes de Guadalajara hacia lo que se estaba haciendo allí en las afueras, asilos y escuela. De ahí que en un determinado momento algunas personas de la época estiman que lo que se va a realizar aquí es un centro de formación o que realmente se va a hacer un convento, porque no en vano la duquesa de Sevillano es la sobrina de Santa María Micaela. Y realmente este edificio finalmente acaba vinculado a la congregación que funda las Madres Adoratrices, que es la congregación que funda Santa María Micaela y opera como colegio desde entonces, con un paréntesis, que es el que se produce después de la guerra, en el que el ejército dispone de estas generosísimas instalaciones para meter entre 1940 y 1948 a 1.000 alféreces que tienen formación militar porque se han curtido en el frente de batalla en la Guerra Civil Española, pero que sin embargo no tienen formación académica para poder, digamos, escalar en la escala militar. Y por tanto, este edificio durante una serie de años, 8 años, es Academia Militar. Los militares se interesan también en este edificio en otros aspectos porque, dada su generosidad, dadas sus dimensiones, realmente este complejo se intentó utilizar también para escuela y para orfelinato de huérfanos de guerra. Fíjense en las dimensiones, estos 3 millones de pesetas prácticamente comparables a los 3 millones y pico de pesetas que costó el Colegio del Pilar, pero claro, en la capital de España. Y estamos hablando que en el momento que se termina este edificio, Guadalajara apenas tiene 13.000 habitantes. Y agradecer a las reverendas Madres Adoratrices realmente el estado en que se conserva el edificio, que dista mucho de lo que hemos visto hacia atrás. Fíjense también en pequeños matices que tienen que ver con la ordenación de un entorno que era virgen en ese momento en Guadalajara, las afueras de una pequeñísima ciudad, como pueden ver arriba, con los jardines de la Fuente de la Niña, y esa curiosa alineación transversal al conjunto que se produce entre la iglesia, como pueden ver, la iglesia del complejo, que es la iglesia de Santa María Micaela, y todo lo que es la gran estructura en torno al patio y la subestructura trasera, que probablemente era la que se destinaría a usos hospitalarios, el peine de la zona de atrás, como hemos visto. Y aquí tenemos las imágenes de la época que vamos a poder comparar con las imágenes actuales y unas curiosas imágenes de reciente incorporación al bagaje cultural de la ciudad que rescata nuestra antecesora en este ciclo de conferencias cuando analiza la obra de José Eugenio Rivera, que es el constructor encargado de la construcción de este enorme complejo.
Las dificultades para licitar esta obra en Guadalajara eran obvias, probablemente no había en ese momento capacidad para llevar a cabo en el ámbito guadalajareño estas obras y por lo tanto hay que acudir a un prestigioso constructor de Madrid que es este ingeniero de caminos, y estas imágenes están extraídas de su catálogo, su propio catálogo de obras que él mismo realiza para poder licitar obras públicas en Argentina en ese momento. Es un catálogo, digamos, de recopilación un interesante catálogo de recopilación de su trabajo, en el que hemos podido descubrir que también realizó diversas obras públicas y algunos puentes en la ciudad de Guadalajara, porque si se fijan con un poquito de detalle en las curvas de nivel de esta zona, Guadalajara es una zona realmente abrupta, donde prácticamente una obra de esta envergadura implicó unos trabajos de movimiento de tierras en esa época gigantescos, con una carencia de medios absoluta, realmente con tracción animal y con muy poco más. Este es el estado actual del patio y realmente la importancia que adquiere para Guadalajara se refleja en dos pequeños detalles que les voy a comentar. El último Plan General de Guadalajara, el catálogo, tiene como portada, ya no tiene como portada el Palacio del Infantado. El Palacio del Infantado es un edificio de una importancia indiscutible, pero afectado por una serie de circunstancias que necesitan fijarse en él, recuperarlo y dotarlo de una rehabilitación que lleva décadas pidiendo. El catálogo del Plan General de Guadalajara todavía en vigor es curiosamente el Panteón de la Condesa de Sevillano. Y en una efeméride singular que se produce en Guadalajara en 2016-2017, que es la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Guadalajara, la recepción con los Reyes se realiza aquí. No hay otro edificio en Guadalajara que permita llevar a cabo ese acto de resonancia nacional, digamos, con la libertad espacial y con la riqueza de un marco que no sea este. Y es un colegio, el Colegio de las Adoratrices, el que sirve para esta función. En todos estos años lo que ha venido sucediendo es que la ciudad ha ido creciendo alrededor de ella y, por lo tanto, ubicándolo en un espacio de nueva monumentalidad. Ricardo Velázquez Bosco ha pasado a ser ahora un referente. En 2023 los guías turísticos han recuperado a Ricardo Velázquez Bosco, redimiendo un poco las críticas de su antecesor de principios de siglo en 1914, de Dijes. Pero realmente Velázquez Bosco sigue siendo un personaje poco conocido, es decir, superficialmente conocido, lo mismo que su obra. Debo decir, y lo digo con cierta extrañeza, que la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Guadalajara convocó hace poco un concurso para que las gentes de Guadalajara fotografiasen los edificios de Guadalajara y los de Madrid y estableciesen relaciones entre ellos, invitando al público a participar en ello. Realmente esos esfuerzos suponen un reto hoy en el ámbito cultural y realmente la respuesta ha sido sorprendente, en el sentido que dar un paso más allá y tratar de profundizar en la figura de estos personajes realmente todavía cuesta. El edificio se amplió con pabellones laterales, algunos en la época en que fue Academia Militar, porque hubo que dotarlo de cocinas y porque si el número de alumnos habitual en este colegio es de unos 500, 600 personas, en el año 48 hubo 1000 alféreces en estas instalaciones. Y ahí podemos ver la cúpula del Panteón que hemos visto y la obra de la Duquesa, y ya pasando a su interior, los interiores primorosamente conservados por las Madres Adoratrices, el oratorio, el salón de recepción, el patio, el vestíbulo y arriba el dibujo que figura en el álbum de las obras de José Eugenio de la Ribera, dibujado con una fidelidad sorprendente con relación al estado realmente construido. La figura a la que se dedica este complejo, que es el Santa María Micaela, que había realizado ya antes de su muerte. Ella muere por contagio de cólera asistiendo a sus hermanas en Valencia.
y luego será beatificada y canonizada en este siglo. Y terminamos con lo que sería la iglesia de Santa María Micaela, vinculada a este complejo, pero que en este momento es parroquia de la ciudad de Guadalajara y dedicada a esta santa, tía de la fundadora de la creadora de este complejo, con las secciones transversal y la vista de los pies de la iglesia, del coro, dibujada con los dibujos de 1989. Y estas imágenes de 2022, tomadas en uno de los actos que promovió el Colegio de Arquitectos para ofrecer este edificio a todos aquellos ciudadanos de la ciudad que no tenían relación directa con él, porque no era su parroquia, simplemente, porque no era su parroquia. La capacidad de Velázquez para trabajar con distintos lenguajes, con distintas influencias, es abrumadora, es desbordante. Cuando algún historiador intenta encasillar esta obra en alguna de las corrientes estilísticas, digamos, al uso, realmente uno se da cuenta, tras una observación un poco detallada, que las influencias son múltiples y que la capacidad de Velázquez Bosco para pasar de este tipo de trabajo a lo que hemos estado viendo en Villaflores hace un momento con 3 elementos es sorprendente. Y bueno, terminamos esta exposición deseando que vengan a Guadalajara a conocer de primera mano todas estas obras, a ser posible con el poblado de Villaflores rehabilitado en un estado, digamos, de mejor conservación, porque viendo cómo trabajaba Velázquez Bosco y cómo se han conservado los edificios cuando ha habido un cierto celo en su conservación, la verdad es que son una lección de arquitectura, lo fueron y lo han sido siempre. Y nada más, un reflejo de sus magníficos colaboradores, Maumejean, como siempre, y los ceramistas que trabajaron para él. Nada más. Sí, gracias Javier por esta magnífica conferencia que creo que nos ha interesado muchísimo a todos, que nos ha servido efectivamente esta reivindicación, esta vindicación que pretendíamos al principio y que desde luego pues te va a costar explicárnoslo in situ, porque yo creo que algunos de los presentes seguro que se mueven para que algún día vayamos allí y nos lo cuentes. Yo estuve hace muchos años con mis alumnos, cuando todavía lo de Miraflores estaba así, dejado de la mano de Dios, pero no estaba tan vandalizado con eso que se llama arte urbano, pero bueno, entonces es ahora una cosa un poco pavorosa como está. Y antes de dar la palabra al público, yo sí te quería preguntar sobre el cambio de uso de eso. Claro, ahora está más incorporado, ya no está tan, ya no es una explotación agropecuaria, y además está dividido en 2 parcelas, lo que ha dicho, sí. Pues una es privada, que es la Casa Grande, y la otra es municipal, el resto. Claro, ¿qué usos se están planteando ahí para que esto tenga avisos de mantenimiento y de...? Es una pregunta interesante y creo que en la tarea arquitectónica la elección del uso adecuado determina en gran medida todo lo que va a pasar después. Guadalajara tiene como punto de arranque en Villaflores, tiene una serie de poblados maravillosos. Probablemente tenga una de las mejores colecciones de España en poblados que no se conocen. Diría Unión Eléctrica Madrileña en Sacedón, adquirido por sus antiguos propietarios, adquirido y mantenido primorosamente sin necesidad de ninguna ordenanza. La propia ordenanza de la Comunidad de Propietarios de los antiguos trabajadores orgullosos de su poblado de Unión Eléctrica Madrileña reduce a una planta lo que las ordenanzas municipales consideran 2. Lo que podría ser un destrozo en este momento
es un poblado que invito a conocer, modélico, unas obras de Vicente Temés, unas viviendas muy discretas, en el que todo el mundo conserva contraventanas, tejados, estructura, ambiente exterior, carpinterías, porque tienen orgullo de ser los habitantes del poblado. Pero es que tenemos Bolarque con unos edificios de Ruixenén magníficos, con un museo que en este momento ya es propiedad de Naturgy, que está cerrado, que mientras fue de la Unión Eléctrica madrileña pues se puso mucho empeño en ello, pero en el momento que Unión Eléctrica madrileña es absorbida por Unión Fenosa y Unión Fenosa es absorbida por gas natural, pues quiero decir, los responsables y los trabajadores están cada vez más lejos. Hay que pensar que hoy en día un salto eléctrico está regulado de manera telemática, prácticamente no vive gente. Pero hace 30 años esas eran las mejores viviendas de la comarca. Pero es que tenemos el poblado de la central nuclear de Zorita en desmantelamiento. La central nuclear de Zorita debería exigir un reto a científicos para crear un gemelo digital. Evidentemente no se puede conservar una central nuclear que lleva desde 2006 en desmantelamiento. En 2006 se desconectó de la red, estamos en 2023 y se sigue desmantelando. Probablemente sea la mayor inversión que se está haciendo en Guadalajara desde hace años, el desmantelamiento de una central en la que aprendieron los ingenieros españoles y americanos en el momento de la construcción, porque era una central pionera en su momento, y están aprendiendo ahora porque están aprendiendo a desmantelar una central hasta sus últimas consecuencias. Quiero decir, los poblados que he enumerado, todos han tenido o tienen uso, y realmente muy cerquita, el INIA tiene unas instalaciones en el límite de la provincia donde se llevan a cabo investigaciones agrarias en materia de la recuperación de los olmos afectados de grafiosis, de creación de praderas de bajo mantenimiento, o tienen la segunda mejor colección de viñedos de Europa a escasos metros de la Nacional 2 y paso todos los días por allí sin haber reparado en todo ello hasta que un día fuimos invitados a su visita, porque hay un edificio de FISAC muy bien conservado. Quiero decir, probablemente este poblado necesita de gente que, como decía Oiza, en toda sociedad la importancia de las preguntas y las respuestas es fundamental. Y no menospreciemos a los hombres de letras, que son los que hacen las preguntas de toda generación, que luego ya verán cómo responden los hombres de ciencia. Entonces, efectivamente, realmente, el recurso a lo turístico o al típico centro de interpretación que cada vez inunda más cualquiera de nuestras ciudades probablemente no sea suficiente para ver qué se hace con ese poblado, del que realmente sabemos muy poco de por qué se construyó de esa manera tan dispersa. Piedras Menaras, que se encuentra muy cerquita de este poblado, realmente resuelve un conflicto que nos genera la duquesa de Sevillano con no hacerse una casa allí, porque probablemente si hubiera llegado una persona acaudalada, amante de este paisaje, pues hubiera adquirido Villaflores para su uso personal. En Piedras Menaras, que es heredero de Villaflores y que hacen los marqueses de Casavaldés, yo creo, con un arquitecto que se inspira en este poblado, realmente ya sí que hay una residencia para ellos, y por tanto es una más de las numerosas fincas de recreo de la nobleza que hay entre Madrid y Guadalajara en esta zona, y siguiendo también el curso de Lenares. Nosotros desde el colegio abogamos por un centro de investigación. Quiero decir, hoy en día que el paisaje es objeto de estudio, probablemente un centro de estudio para el paisaje sería una cosa que podría encajar ahí, o para todos estos retos en los que ahora nos encontramos, digamos, en materia de sostenibilidad. No voy a hacer una pregunta, sino simplemente darle las gracias a Javier por esta estupenda conferencia, tan poco ornada y tan exacta. O sea, me parece que has centrado una serie de puntos con una gran eficacia que muchas veces, considerando la arquitectura ecléctica sobre todo, pasan desapercibidas, parece. Y es una opinión muy difundida desde principios del siglo XX que la arquitectura ecléctica es prácticamente una cuestión de pastelería, de ornato. Y no es así. El ornato sale de la buenísima construcción, del gran oficio de los que la practicaron.
Ayer estuve en un acto en el Colegio del Pilar, porque mi nieta quiere ser del coro, y estuvimos allí en un salón de actos que es prácticamente el fiel reflejo, siendo un autor muy distinto del que nos has enseñado de las adoratrices. Sí me gustaría de alguna manera decir que la tradición laudatoria respecto a la obra de Velázquez Bosco se quebró a principios del siglo por esa tendencia a ser modernos sin serlo, que degeneró en una especie de ismo que no consideró beneficioso para nada el cultivo de la tradición o, por decirlo de otra manera, de la buena educación, que es lo que estos edificios de Velázquez muestran en una ciudad como Guadalajara. No la agredió de ninguna manera, sino que la enriqueció sin faltarle al respeto, adaptándose perfectamente a su entorno, como tú has señalado repetidamente, pero no es suficiente insistir en ello nunca. Era una pequeñita ciudad, hoy casi diríamos un pueblo un poco grande, con algunos instrumentos administrativos que la convertían en capital. Por ejemplo, y al hilo de esto, el Palacio de la Duquesa fue una obsesión en ella el trasladarse a Guadalajara desde el principio de su mayoría de edad, que fue a los 30 años, cuando se hizo cargo además de su inmensa fortuna. Pero además era no solamente el tener una residencia, porque ella rechazó a Madrid porque se sintió maltratada por Madrid con el crecimiento de la Gran Vía, fue el último edificio que se pagó como indemnización, el suyo, de la calle Caballero de Gracia, el último, y fue gracias, entre otras cosas, a una intervención de Velázquez con López Salaberry para dar un precio justo y convencer a la condesa y entonces irse a Guadalajara. No quería volver a Madrid, y quería reivindicar su origen alcarreño, con un palacio francés en la Alcarria, porque quería también hacer gala de su origen. Bien, en ese palacio dedicaba unas habitaciones muy principales en el piso fundamental, en el primero que no descubrió este señor que tú y yo conocemos, o conocimos, para alojamiento del señor obispo, que no era de Guadalajara, que era el de Sigüenza. Quiero decir que María Diega, que es como se llamaba esta señora, quiso ser de Guadalajara, curiosamente, o de Guadalajara o de Burdeos, pero no de Madrid. En Madrid no tuvo arraigo, porque era de la sociedad recién llegada, que no era bien vista por la que se consideraba un poco más antigua. Liberal por su tío sevillano, su tío abuelo sevillano, liberal por los franceses belgas que vinieron a España, propensa a favorecer la revolución del 54 a través de su tío, pero al mismo tiempo absolutamente cristiana, en el sentido más abnegado de la palabra, no solo por sevillano, sino por su tía Santa Micaela. Es decir, yo creo que fue una obsesión el hacerse, entre comillas, la reina de Guadalajara, reivindicando su familia, reivindicando su origen y distinguiéndose de los demás, pero al mismo tiempo abriendo la mano a un pueblo que se benefició de su esfuerzo de una manera extraordinaria. El colegio está haciendo una buena labor con algún pequeño detalle negativo. Aprovechando que tú estás al frente de ese colegio, te pediría que el colegio retirara ese busto indecente que ha puesto en su entrada sobre Velázquez Bosco. No es Velázquez Bosco. ¿Perdón? No es Velázquez Bosco. ¿El busto de la entrada? Sí. No es. Ay, por Dios, pues me alegro. Tranquilízate. me alegro porque... No. Nos lo ha preguntado más de una persona. Y quedé horrorizado cuando lo vi. Dije, no es posible. No lo es. No, de hecho, el colegio tiene un propósito de hacer algo sobre Velázquez Bosco en una placita, en esa placita triangular que hay ahí, pues como un busto digno, un busto en bronce o algún elemento característico. No es Velázquez, Claro.
No, es un autorretrato del escultor, es una pareja de nosotros celebramos siempre en septiembre una exposición y entonces cedemos nuestra sala de exposiciones a artistas plásticos de toda índole que quieran hacer uso de la sala, y entonces en este caso fue una pareja que eran un escultor, Javier de Benito, y un pintor. La anécdota de esta escultura, él era hijo de un constructor y él trabaja con ladrillo y con cemento, y era una persona muy preocupada de algo que solamente le sucede al hijo de un constructor. Él utilizaba una retroexcavadora por las mañanas y se dedicaba a las demoliciones de los edificios, y eso le generaba, su sensibilidad artística, un cierto trauma. Él llega con una máquina poderosísima derribando casas, y en el momento que derriba esas casas aparecen los restos que han quedado del pasado, años y décadas de cosas que con los dientes de la máquina, digamos, desaparecen en segundos. Y en un momento dado quiso hacer un experimento con esos materiales, con ladrillo, con mortero, materiales pobres, y bueno, pues los experimentos, como dices tú muchas veces, que se deben hacer con gaseosas, se hizo un autorretrato. Con tan mala suerte que estaba trabajando en una finca de su propiedad en Fuentesá del Jarama, y cuando vieron el acopio de los materiales para hacer ese busto, llegó el Seprona y le denunció pensando que iba a realizar una construcción ilegal. Y entonces bueno, pues la historia de esa escultura que está ahí y que queríamos utilizar como soporte de expositivo, porque nuestro colegio, los que lo conozcan saben que es un colegio demasiado discreto, demasiado aislado, y que cuando celebramos una exposición viene muy poca gente por dos cuestiones: porque mucha gente no lo conoce, no sabe qué hay dentro de una sala de exposiciones, y porque tenemos desgraciadamente un horario de actividad laboral de mañana. Entonces, bueno, de vez en cuando algún compañero se molesta en abrir, y de hecho ahora mismo ya las exposiciones las tenemos en el patio, las imprimimos en un material indeleble que soporta la intemperie, en aluminio, y eso permite que la gente pueda recorrer el edificio, pueda recorrer la exposición sin necesidad de entrar dentro. Pero no es Velázquez Bosco. Lo que pasa es que un busto en bronce tiene un precio que tenemos, y estamos negociando con el ayuntamiento que se haga algo con él, y curiosamente dejando pasar el centenario. Creemos que en ese instituto habría que hacer una serie de inversiones y una serie de reivindicaciones, más que alaracas. Bueno. Sí, solo me han cogido el micrófono. Solo reivindicar a María Diega Desmasiré y Sevillano como vicalvareña. Sí. O sea, estamos hablando mucho de Guadalajara, y que me alegro mucho, pero yo como vicalvareña, ella era nieta de don Juan de Mata Sevillano, que era vicalvareño, hijo de vicalvareños, y que tenía también un palacio que fue también propiedad de ella en Vicálvaro, y que ella en el propio pueblo de Vicálvaro construye lo que fue una capilla que se añade a la iglesia Santa María la Antigua. Yo creo que como advocación a su abuelo, porque la pone bajo la advocación de San Juan, hoy día la advocación es del Pilar. Pero vamos, que quería decir que también era vicalvareña. Sí. Vale. Yo creo que de hecho la vicalvarada tiene mucho que ver, ¿no? En su pasado familiar. Realmente ese apelativo es muy determinante. Respecto a lo de Vicálvaro y Juan Mata Sevillano, que por cierto, Juan de Mata se llama así, el apellido era sevillano, y mucha gente ha creído que Mata era primer apellido, y se llamó así porque el día de su nacimiento se celebraba el día de San Juan de Mata, y por eso se llama Juan de Mata. Sevillano es el apellido, pero Juan de Mata. Bueno, pues este señor, que tiene una vida novelesca verdaderamente maravillosa, que le faltó un biógrafo como Galdós, que habría sido el perfecto biógrafo de Juan de Mata, fue un hombre de un temperamento terrible, pero al mismo tiempo generosísimo. Todos los que participaron en la vicalvarada le debían mucho, porque él fomentó y financió de alguna manera a aquellos próceres, entre comillas, aquellos revolucionarios liberales de ese momento. La cosa no llegó a más, pero pudo haber llegado, y habríamos adelantado unos cuantos años en la historia de España probablemente. El caso es que todas las construcciones de Vicálvaro existían antes de la intervención fantástica de María Diega, y yo creo que en Vicálvaro
aportó muy poco, porque aportó, sin embargo, en otras propiedades heredadas a través de Juan de Mata, en otras regiones, que es un asunto que me ronda por la cabeza y quiero algún día ponerlo en orden. Pero, en fin, es una figura formidable. Gracias a eso pasó de ser la duquesa de la Vega del Pozo a condesa de Sevillano. Cambió totalmente su historia, la historia de Guadalajara y, en una buena medida, la historia que no se siguió de Guadalajara. Tú has mencionado que en la portada del Plan General, este último, aparece el Panteón, pero ya en el libro que publicó Javier Hernando aparecía en portada el mismo, y eso fue ya después de aquellas cosas que has comentado. Pero algo de esa reivindicación. ¿Quieres comentar algo? Bien. Bueno, pues entonces vamos a levantar la sesión. Nos queda una sesión todavía el jueves que viene y, como saben, pues la va a dar Miguel Sobrino sobre un tema también muy interesante y muy lateral, podríamos decir, pero por otro lado central, absolutamente central, de la actividad de Velázquez Bosco, que es la incorporación a su arquitectura del arte y de las artes aplicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues también les animo, si pueden, a que estén aquí este día y terminemos ya de hacer esta aproximación al personaje que nos ha reunido durante 9 sesiones. Muchas gracias.